uno cuando se pone un desafío, una travesía o subir una montaña en particular, uno cuando la quiere partir a subir le pega una miradita nomás ahí de lejos como está, pero después nunca más volví a mirar la cumbre, sino que vas viendo la ruta. Y mira, voy a llegar a esa piedra ahora, y después voy a ese portezuelo, y después voy a ir a esas pircas, y después tengo que llegar a estos penitentes, y después como que tú vas poniendo metas y objetivos que sean alcanzables, porque si tú quieres mirar directamente la cumbre, que sabes que va a llegar en 2 o 3 días más, y ya te sentís un poco cansado porque tienes que pasar una parte que te cansa, en general la sensación de agobio y angustia te invade y lo más probable es que tu recorrido final no va a ser lo esperado, o tal vez no llegues a tu objetivo, porque no te vas poniendo metas concretas. Danki no Gatonga, Megaloso Manjar Chafla, Frinilofa, Holiday, Crazy Mora, El Centella, helados con los que muchos nos criamos, helados que nos encantaba comer. Recuerdo una heladería cerca de mi casa, en la calle Escanilla, se llamaba Helados Alaska. Y era un premio con mi mamá ir, nos compraba un vasito que nos comíamos ahí en el auto y luego ella llevaba un pote más grande para compartir con mis 5 hermanos. Eso fue como el inicio a lo que tenemos, en este caso, en mi vida, a los helados artesanales. Pero al día de hoy han crecido las heladerías, se está abriendo una heladería todos los días y tenemos un súper invitado, líder de un proyecto que me encanta, El Taller, con que vamos a conversar sobre este helado artesanal, cuál es la clave del helado, dónde podemos identificar la calidad. Don Diego, un gusto tenerte presente acá. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz de esta conversación. Qué linda introducción. Por esa introducción creo yo que resumiste muy bien qué nos diferencia entre la experiencia gastronómica de la nutrición puramente tal. Esta conexión entre la memoria emotiva y traerlo a presente, siento que es totalmente atingente, muy relevante, y especialmente cuando conversamos de helado, traer a ese niño interior, porque ese niño interior, no solamente el niño interior que tengo yo, que tienes tú, que tienen quien nos esté oyendo en este minuto, sino que es la conexión también con los niños y cómo tú le cuentas tu experiencia de niño y de ese niño interior que hoy día sigue viviendo, se sigue sorprendiendo con cosas, pero ese niño interior, llevarlo a cuando era chico y realmente eras un niño, y con que ese niño le cuente tal vez a otro niño hoy día esas lindas experiencias que tuvo y qué fue lo que lo hizo feliz. Y tú como niño, que los niños, a diferencia de nosotros los adultos, que nos cuesta más relacionarnos, qué sé yo, tú pones hoy día, no sé, a mis hijas. Mis hijas van a una plaza, no conocen a nadie y a los 10 minutos son todos amigos. Entonces, esa misma conexión en plano gastronómico y de experiencia es clave. Y ese niño interior, el Diego niño, ¿tú recuerdas cuál fue el primer acercamiento al helado? Es buena la pregunta. Yo creo que la experiencia de helado también tiene que ver mucho con... tiene que ver con los helados de palito y los premios, pero para mí tiene que ver con la experiencia de reunir a la familia. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo invierno y verano, y que también tiene que ver con el comportamiento consumo hoy día del helado. Invierno y verano, siempre el premio familiar, cuando se podía, por supuesto, era que, y yo creo que mis recuerdos van súper relacionados con el invierno, con el frío en la zona central, en que había harta lluvia en invierno y frío, y almuerzo del día domingo, ¿cuál era el postre? Aparecía un helado. Y era un tesoro que mirábamos todos, esperábamos con mucha ansiedad que mi mamá era la que nos iba a servir el helado. Además éramos 3 hermanos, entonces los 3 hermanos mirando con mucho detalle cómo servían los 3 platos, y si algún plato tenía un poquitito más, ese era el plato que había que atacar. Pero estaba el control de parte de mi mamá y también de mi papá para ver que efectivamente estuviera el gramaje adecuado. Oye, que me pasa lo mismo, porque estoy acordándome, me emociono porque era igual, o sea, me imagino mis 5 hermanos viendo, en ese caso mi papá siempre servía el helado. Había un postre que tenía que era muy clásico el domingo, era duraznos con helado. Entonces era helado de vainilla, una casata,
y con helado. Mi papá hasta el día de hoy le sigue encantando esa mezcla. Es súper como bonito Mm. ese recuerdo, eh, pero en tu caso, creo que te pasaste como al mal, al, al mal que tendría cualquier odontólogo, porque ese es como tu primera acercamiento estudiantil. Ahora Mm. sigues estudiando el helado, pero es como le llaman el mal de un odontólogo que se dedique luego a producir helado. Claro, o tal vez la bendición para los odontólogos que quedan en el camino, pues. También. Como que les abrimos camino a nuevas oportunidades laborales. ¿Ah? Claro, bueno, mi historia tiene un poco que ver con eso, con cambios, con entender que la vida siempre te va presentando escenarios y posibilidades que nunca tenemos que cerrarnos, nunca tenemos que dar todo por sentado. No, por lo menos así me ha ido enseñando en este corto paso por el mundo eh, a explorar las posibilidades que van llegando, a enfrentar muchas veces, sin miedo, decisiones importantes, a veces duras, que tengan que ver con qué hacer con tu vida. Y por sobre todo, y hay un recuerdo que siempre tengo muy con mis papás y con frases que me decía mi papá también, que independiente de lo que uno haga, tratar de dar lo mejor de uno mismo. Puede sonar también como medio, medio manoseado ese tipo de conceptos, pero es absolutamente cierto, porque cuando tú das lo mejor de ti en algo en lo que tú crees, eso finalmente va a tener un resultado y ese resultado va a ser lo máximo esperable que te llene a ti. Esto tiene que ver contigo, no tiene que ver con Rodrigo, no tiene que ver con otras personas, sino que tiene que ver con dar lo mejor de ti para que tú sientas que lo diste, que lo hiciste y ahí está. Y qué resultado tenga, bueno, ahí veremos, po, pero tiene que ver contigo. Culturalmente hablabas del helado en invierno en tu casa. Eh, ¿Ha evolucionado la cultura del helado nacional en Chile? Porque nuestros vecinos, o sea, son las 4 de la mañana y Mm. hay heladerías abiertas en cualquier lugar de Argentina. Es como que el helado creo que está en la canasta básica de los argentinos. ¿Ha migrado un poco esa tendencia de que el helado es tan requerido acá nacionalmente? Bueno, hay datos concretos de empresas que simplemente analizan movimientos de distintos productos y distintas cosas. Y hoy día hay un dato duro que es que el consumo per cápita en Chile el año 2022 fueron 11 litros de helado por persona, lo cual a nivel latinoamericano y americano es altísimo. O sea, estamos liderando varios rankings. Y por otra parte es el crecimiento y desarrollo de ciertos tipos de helado. En este caso la heladería artesanal, que es por lo menos la que yo trato de desarrollar, que ha tenido un crecimiento también súper importante y también se ve un desarrollo que hoy día el 25% de ese helado que se vende es helado artesanal, lo cual es una locura. Antes, por lo menos cuando yo partí, era un tímido 8 o un 10 o un 11 y de a poco se han ido como abriendo espacios y con esto mismo, porque yo siento que esta interpretación que tengo yo de este lado en invierno y que era como parte también de mi experiencia gastronómica, pero gastronómica social, familiar, se fue trasladando y transportando en el tiempo y creciendo con estas distintas propuestas de helado que no son ni mejores ni peores, porque eso también hay que entenderlo. O sea, comerte un helado de distintas características es lo que a ti te guste y ya está. Yo no me voy a meter ahí. Son distintos tipos de helado, pero que este tipo de helado, que es el helado artesanal, cada vez tiene más seguidores y como tú decías ahí, inicialmente, hay más actores, que eso es fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos más posibilidades de contar lo que pase regionalmente en Chile y no solo tratar de sorprender, por ejemplo, a un turista diciéndole, oye, ojalá que el helado de vainilla que hago acá se parezca al que te comiste en Florencia o que te comiste en Roma, en Bolonia, no sé. No, ojalá que pruebe un helado de chancaca pasada, de Melvin, de melón con vino en verano, de maní confitado, de experiencias que pueda probar y decir, chuta, pero una cuestión que era rarísima,
pero que es muy típico de esa región. Así que, chapó, vamos por súper buen camino, creo yo. Hay uno que me gustó mucho, que es el de harina tostada, que fue como, oh, ¿qué es esto? A mí me encanta la harina tostada con la sandía ahora en el verano y realmente tomar una cucharada de ese helado eh, era sentir todo. ¿Cómo, cómo es tu proceso de decisión cuando tú dices, ok, voy a hacer un helado de harina tostada? ¿Cómo es tu proceso creativo? Mm. ¿Cómo te juntas? En la noche estás durmiendo y apareces así y tienes una libretita como las películas, oh, un helado de mote con huesillo. No sé, ¿cómo es el proceso creativo de Diego para crear un nuevo sabor? Mm. Yo creo que es bien multifactorial, pero por sobre todo, esto es algo que aprendí con el papá de un amigo en tiempos de ya salido ya en el mercado laboral, que compartimos oficina un tiempo con su papá, y que él siempre decía, mira, el mejor lugar para que te pillen las ideas es sentado en un escritorio. Porque uno de repente como que dice, no, mira, mi proceso de inspiración es cuando estoy descansando, relajado, una cosa un poco más griega, ¿no? O sea, esta sensación de estar en una lomita bajo un árbol mirando la inmensidad y de repente te bajó esta inspiración de que te pegó la manzana, oye, existe la fuerza de gravedad, u otras cosas. Y no es así, o sea, uno tiene que trabajar de manera constante, organizada y siempre mantener como un ritmo de trabajo, no importa lo que estés haciendo, pero mantén un ritmo y entre medio van apareciendo cosas, porque las ideas que se te ocurren mientras estáis viendo una película, el 99% entró por acá, se fue para allá y seguiste viendo la película. Incluso te interrumpió a tener que retroceder la película para ver el diálogo que no alcanzaste a ver. Y pudo haber sido una idea que te cambie la vida. Entonces, respecto al proceso creativo, es multifactorial, o sea, ocurren muchas cosas en el camino. Siento que mi vida está muy cruzada con identificar y sentir las tradiciones, es decir, los sabores, es decir, qué cosas nos identifican o nos hacen ser quienes somos o nos conectan con experiencias e ideas de nuestra propia historia y con los saberes. ¿Qué recetas hicieron otras personas que pusieron un pie de limón o que hicieron el famoso Melvin o tomarte un rico Borgoña? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué choro, qué entretenido nos identifica plenamente y cómo podemos meterlo y hacerlo vivo en esta textura maravillosa que es el helado? O también otros productos, una golosina que te comiste cuando chico y que tal vez ya no va más, no está, o que todavía está, y que tú decís, bueno, ¿por qué no hacemos eso en vez de un helado convencional internacional? Eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con gente que te hace comentarios en el mismo local. O sea, en el taller nos tocan unas conversaciones que son increíbles, para matarse la risa con gente que va. El mejor lugar para estar en el taller es la barquillera, porque tú estás instalado ahí con los helados, viendo de frente a alguien que entró, se compró un ticket y con ese ticket yo tengo el derecho y soy dueño de todo lo que usted me está presentando. Por lo tanto, es una experiencia que ese niño interior está hiper revolucionado, aunque lo trate de disimular, hacer un rictus un poquito más serio, tratar de estar un poquito más como más guardado, pero por dentro tiene ese niño interior saltando que lo único que quiere es probarlos todos. Entonces, la experiencia en esa conversación muchas veces está en, mire, lo que pasa, veo que usted tiene helado de maní confitado, pero ¿sabe qué? Nosotros cuando chicos comíamos solamente maní y ni siquiera con sal y lo hacíamos pastita y le poníamos al pan. Chuta, qué chori, podría ser algo como con pan o con una masita. Y empiezan a surgir conversaciones pues, y tratar de sorprenderlo y sorprendernos. Esa es por sobre todo. Siempre abierto, no nos sabemos nada, no, aquí no le traemos la verdad revelada a nadie, sino que son solo experiencias que queremos compartir, queremos seguir avanzando, seguir creando y seguir conociendo. ¿Recuerdas cuando tuviste la primera experiencia? Porque claro, uno va tomando decisiones en la vida y hay un momento en que tú dices, este helado está muy bueno. ¿Y si me dedicara al helado? Está bueno. Y eso me lleva a una historia de cómo surge el taller. O sea, el taller tiene mucho, mucho que ver con esa experiencia y una experiencia que inevitablemente me lleva al vino.
Que esa otra pasión que yo tengo, me Por, gusta. por tu hermano. Sí, pues mi hermano y socio Nicolás, él es enólogo y siempre admiré su relación con el vino, la capacidad de entender qué había detrás de un vino. Yo cuando partí con el mundo del vino entendía que había vinos que eran oscuritos y otros que no tenían mucho color, y eran más pálidos, vinos tintos y vinos blancos. Y empecé a entender que había un mundo detrás de esto, un mundo de procesos, de desarrollos, cómo modificando ciertas variables sobre las mismas uvas podíais tener un resultado completamente distinto, y lo encontré alucinante. Y él me fue explicando y yo fui entendiendo respecto del vino, y que me llevó por caminos increíbles, y que el día de hoy siento que me complementa también mucho gastronómicamente entender de vino, entender de maridajes, entender los efectos que puede tener ciertos tipos de vino sobre ciertos tipos de comidas y viceversa. Es una cuestión que es muy bonita. Y nos lleva a la historia del vino. Estábamos con la José, mi señora, nos fuimos de vacaciones a Argentina, que es un viaje en auto. Queríamos hacer la ruta 40 que une entre Mendoza y Bariloche. Mendoza en verano es calurosísimo, noches con 31 o 32 grados a las 11, 12 de la noche, mucho calor. Y fuimos a comer a un restaurante que se llama Azafrán, que todavía existe y que es alucinante, y nos tomamos 2 botellas de vino, que traducido al español más puro es que casi me debo haber tomado probablemente cerca de las 2 botellas, y mi señora ahí una o dos copas. Y luego nos fuimos caminando, visteando como unos campeones por la calle Belgrano, que está muy cerca del centro cívico de Mendoza, camino al hotel, y había una luz. ¿Y cuál polillas? Fuimos a la luz, y esa luz era una heladería que se llama Ferruccio Sopelsa, y nos comimos un helado que fue glorioso. Pero nunca vamos a saber si fue glorioso porque el helado en sí era glorioso o era un momento Que de necesidad todas las variables se juntaron. y cayeron ahí. Entonces nunca vamos a saber si es una verdad revelada relacionada con el helado, o después de tomar harto vinito, qué sé yo, estaba bien bueno comerse un helado. Y ahí empiezan a surgir las preguntas. Para mí ese es un antes y un después. Empiezan a surgir las preguntas respecto qué choro, qué entretenido. Después nos fuimos de Mendoza y el viaje tiene momentos muy largos de carretera en Pampa, que al final es como ver una pequeña línea hacia el fondo y manejar horas de horas sin ver nada más que Pampa y una línea que es tu camino. Y ahí surgen como preguntas, dije, choro, esto es el helado. ¿Y qué heladerías entretenidas conocemos? Y empezábamos a enumerar las que nos gustaban más o menos, y por qué nos gustaban más o menos. Y de repente empiezan las preguntas, oye, dos preguntas importantes. Oye, ¿y por qué estas heladerías que nos gustan tanto siempre lanzan como las mismas novedades? Y siempre sacaban el mismo tipo de helado a la vez y no sé qué. Después nos respondimos de que existían empresas que abastecían de productos semi preparados para la industria heladera, que hay algunos que son muy ricos, y entonces todos lanzaban como novedades similares. El sello era el mismo. Y la segunda pregunta era, oye, ¿por qué tan poco guiño hacia lo nuestro? Po? Hacia lo que tenga que ver con nuestro patrimonio, que tenga que ver nuevamente con nuestros sabores, con nuestros saberes, finalmente con el relato de una localidad, o el relato de un país, o el relato de una familia, no importa. Pero no había tanto guiño para allá, sino más a tratar de, oye, achuntémosle con los sabores que hagamos a la mayor cantidad de personas que a todos les guste. Entonces hagamos chocolate, hagamos vainilla, hagamos un helado de frutilla, hagamos un helado de manjar y listo. Y lo demás ahí vamos viendo, vamos activando la carga en el camino. Ese era un poco las preguntas que nos hicimos. Y terminas el viaje. En Bariloche me imagino que seguiste ahí investigando De vino y helado. de vino y de helado, claro, vuelves y en qué momento dijiste, ok, voy a comenzar a investigar, porque una cosa ya es investigar probando helados, que eso es como el sueño de cualquier persona, pero ya, oye, ¿cómo se hace el helado? Infraestructura, maquinaria, ¿qué es lo que yo debería tener mínimo para empezar con este proyecto del helado? Mm. Bueno, volviendo a este viaje, inmediatamente empezó la curiosidad. De partida, la primera pregunta fue, oye, ¿y cómo se hace el helado? Porque yo había tenido, como en mis estudios de cocina, había tenido clases muy básicas, y era hacer cremas inglesas, y vamos viendo cómo las enfriamos, en fin, técnicas eh, un poco limitadas. Y dije, ¿y cómo de antes se hace el helado? Y ahí tuve la oportunidad de empezar a investigar
habían un par de estas mismas empresas que vendían estos productos semi-preparados, que también vendían máquinas y equipamiento. Tomar contacto con alguna de ellas. Pude participar de clases magistrales de un par de heladeros que traían para vender estos productos, pero también ver cuál era el proceso. Quedé muy contento, quedé alucinado de cómo era esto. Esto era magia. Para mí era magia pura el momento de abrir una esclusa, o sea, abrir una como ventanita en ese minuto y ver que salía esta cuestión. Para mí era magia, magia. Era realmente alucinante. Yo quedé como golpeado positivamente de esta experiencia que era el helado. Y luego de eso aproveché de pedirles el contacto a estos mismos expositores, juntarme con ellos, tratar de entender más, pedirle algunos consejos, luego cierta bibliografía, pedir libros. En Chile no había mucho, y en general cuando uno trataba de averiguar, oye, ¿cómo se hace el helado? Que no sea, entrégueme los polvitos mágicos, échele agua o échele leche y que salga el helado. ¿Cómo hago helado? Nadie explicaba eso, nadie. Entonces fue un proceso de pedir información y bibliografía, traerla, leer, tratar de entender, ahí conectar puntos con mi propia experiencia previa, que tenía harto desarrollo en física, en química, que me ayudó mucho a pensar a través del método científico, de cómo elaborar algo y que no fuera solo como una receta que me estaban dando, sino entender cuál es el efecto sobre qué variables tiene cada uno de los ingredientes o elementos que voy a utilizar. Y en ese minuto nadie, vuelvo a decirlo, nadie te enseñaba algo que tuviera que ver con eso. Es increíble cómo este inicio estudiantil en otra área es un vehículo y tú dices ahora, claro, esto yo lo conozco, esto yo lo sé, o sea, ahora entiendo el proceso. Mm. ¿Por qué crees que no había tanta información del cómo? ¿Crees que era como una cosa media secreta o quizás nadie se había dado el trabajo de como documentarlo para poder enseñarlo? No, o sea, yo creo que no había tanto ojo puesto en la heladería artesanal, eh, porque es un camino distinto la heladería de corte más bien industrial, producción continua, siempre ha estado más relacionado, creo yo, eh, con la industria alimentaria a mayor escala. Hay otro tipo de técnicos y profesionales que están metidos en esa industria. Entonces, en el área de cocina, de cocineros, no había como tanto ojo metido en el radar para este tipo de industria. Y por otra parte, había un negocio muy potente para los que vendían insumos relacionados con la heladería industrial, en donde lo que tú quieres hacer, poniéndolo un ejemplo de otro alimento que es el pescado, lo que querían los distribuidores de estos insumos es venderte pescado, no es enseñarte a pescar. Y esa es una diferencia que yo no podía aceptar. O sea, yo no podía comprender que para yo querer hacer un helado de chancaca pasada, tuviera que hablar con un distribuidor para que él mandara a Italia, a un técnico en Italia, que nos dijera cómo puedo hacer yo un helado de chancaca pasada y qué polvito mágico debo usar, porque eso es no entender cómo hacer un helado. Yo necesitaba entender para poder liberarme y para poder avanzar y para poder experimentar y para poder llevar ciertas recetas o ciertas cosas al límite y ver qué pasaba. Claro, tú querías ser un verdadero actor en este medio. ¿Te dio un poco de temor? Porque claro, están las empresas alimenticias que controlan también grandes volúmenes de helado con sus procesos productivos Mm, enormes. Intentar ingresar como ahí por la puerta trasera, mm, ahora ya hay un cuarto de la torta que lo tiene el helado artesanal, pero en el inicio mm. fue mucho temor, quizás te cerraron puertas también, oye, este tipo está preguntando mucho, no le vamos a contestar, y tuviste que también empezar a experimentar tú mismo. Sí, mira, no sé si temor es la sensación que tuve, pero sí de algunos cierres de puertas, algunas reacciones de algunas empresas relacionadas con eso, como un poco de cortar o de detener, y algunas amenazas que no son necesariamente amenazas a ti, sino como, por ejemplo, me tocó una vez de alguien de una de estas empresas distribuidoras que me dijo,
Ah, y estás haciendo el helado tú. Sí, sí, claro. Oye, ten mucho cuidado con las cantidades que ocupas de este cierto tipo de producto, por si te pasáis un poquito, puedes echar a perder el rotor de tu mantecador. Y estamos hablando de máquinas que, no sé, valen 25 o 30 mil dólares. Entonces, eran ese tipo de comentarios, por ejemplo, que no te está diciendo, oye, no lo hagas, no te quiero desanimar ni nada, sino como, bueno, si no sabes bien lo que estás haciendo y no estás 100% a ciencia cierta, puedes terminar creando un problema que puede hacer quebrar tu negocio. Ese era el tipo de comentarios que me llegaban. Pero yo creo que uno, cuando cree en algo y tiene la convicción de que, independiente de no tener toda la información, puede hacer algo que genere un cambio o que haga una diferencia, tiene que subirse arriba del caballo y meterle nomás. No hay de otro. Y cuando ibas ya arriba del caballo dijiste, porque claro, uno empieza a caminar y después empieza a galopar, agarras el ritmo con el caballo, abres tu primer local. ¿Cómo fue el inicio del primer local? Mm. Porque hay un crecimiento, digamos, acelerado. Sí, pues bueno, yo cuando, después de todo esto y de entender cómo se hacía el helado, básicamente, porque como recién conversábamos, no había mucha información disponible, sino que había que confiar en la bibliografía que estaba pidiendo. En internet tampoco encontraba muchas cosas. Eh, yo le presenté esta idea a mi hermano Nicolás y le dije, mira, esto es, tengo ganas de hacer helado y keep it simple, hagamos algo que sea una barquillera de helado, hago el helado desde atrás, ¡fum! Y vendemos helado. Esa era mi idea inicial. Y Nicolás, que tiene una mirada bien bonita de dirección de empresas, como que me miraba y me decía, me parece increíble, alucinante, vamos, pero ¿y qué pasa un día que llueva? O un día que haga demasiado frío, está bien, los domingos comemos helado, pero ¿qué hacemos en ese momento? Ah, tenéis razón, hoy podríamos poner una máquina de café también. Entonces, como para imaginarse mentalmente, porque todo esto era mentalmente, todavía estábamos como en conversaciones de cómo sería así. ¿Ah? No había nada concreto. ¡Puc! Aparece una maquinita de café. Oye, y para el café igual rico una masita, algo así. ¡Puc! Aparece una vitrinita que tenía que tener algún tipo de masita. Oye, ¿la hacemos nosotros o las pedimos? Podríamos hacer algunas cosas nosotros. ¡Puc! Un mesoncito atrás donde hay que trabajar. Y después, oye, y si la gente quiere ir a almorzar, ¿no será bueno tener algo? ¡Puc! Empieza a aparecer como una cocinita, y de repente una cuestión que uno decía en nuestra cabeza, espérate, po, yo quería hacer helado y termina siendo una mole gigante en nuestra cabeza. ¿Qué hacemos? Pues, ¿vamos a hacer helado o nos vamos a meter en todo? No sabíamos, pero siempre con las opciones abiertas. No sabíamos. Después empieza el entusiasmo, vamos a ver en qué lugares podría ser, qué carta nos imaginamos que podría ser la carta inicial de esto. Vamos a buscar locales. Partimos buscando locales y aparecía uno, pensábamos en el layout para esto, qué vamos a hacer, qué vamos a ofrecer, qué le vamos a ofrecer a la comunidad que está alrededor de esto. Pues son cosas que hay que pensar. No sé, pues yo tal vez me encantaría hacer helado de ruibarbo, pero si hay una comunidad que no está conectado, identificado con el ruibarbo, bueno, puede ser una opción, un gesto que hagamos en algún minuto, pero no sé si nuestro caballo de batalla hacer el helado de ruibarbo. O tal vez sí, no sé. Puras vueltas de ese tipo. Y finalmente aparece el local de Providencia y que lo encontramos alucinante. Era un desafío mayor porque era un local que tenía un tamaño más grande, costos muy altos de arriendo, en donde nosotros decíamos, bueno, aquí o todo para adentro con toda la fe o si no, no lo hagamos, porque aquí o vamos con toda la fe o no vamos, porque era una apuesta importante. Me acuerdo todavía las personas que nos arrendaron, tuvimos una reunión con ellos y nos quedaban mirando, oye, pero ustedes no tienen trayectoria. Nosotros en general arrendamos este tipo de locales o a un banco, a una farmacia o algo que tenga cierta trayectoria. Ustedes como que tienen una idea nomás. Y fuimos tan convincentes en esa reunión y tan agresivos, no es la palabra, pero tan apasionados en cómo mostramos lo que queríamos hacer, lo que éramos. Hicimos un PowerPoint con todo el desarrollo de ideas, pero energéticamente fue muy positivo lo que hicimos ahí, que realmente nos queda mirando, porque eran dos dueños de propiedades y el hijo que trabaja con uno de ellos que tenía un rol importante y uno de ellos como que queda mirando y dice, bueno, ¿sabes qué? Después de esta reunión no tengo cómo decirles que no, así que bueno, vamos.
Y así parte el taller. En el inicio, ¿cuántas personas parten en este local? Porque tú empiezas a notar, hay una idea súper grande, pero claro, eso también tienes que llevarlo y tú decir, ok, quizás vamos a partir con el 20% de esta gran idea, porque los recursos, el tiempo son Mm. limitados. ¿Te recuerdas con cuántos partiste y a cuánto llegaron quizás en 6 meses, en un año? Mm. Partimos 9 personas que trabajábamos en el taller. Mi socio y hermano Nicolás, él no trabajaba en el día a día, no trabajaba en la operación, sino que él estaba más bien como en lo que fue nuestro primer comité ejecutivo. No le llamábamos así, sino que era una reunión semanal como para poder conversar y entender en qué estábamos y ver más o menos desde esa trinchera, como sacar un poco la cabeza de la operación, qué hacemos, cómo vamos. Entonces éramos 9 personas. Y nos fuimos dando cuenta rápidamente de que cada una de estas áreas que tenía que ver con servicio, tenía que ver con barra, tenía que ver con cocina. Inicialmente nada, el back office lo veía yo, o sea, abastecimiento, es decir, las compras, los inventarios, el sistema, toda la parte administrativa la veía yo y ahí aperrando ahí más o menos con todo lo que pudiéramos hacer. Igual me había tocado experiencias gastronómicas previas que me hacían entender un poco para dónde iba la cosa. Así partimos y al poco andar nos fuimos dando cuenta de que efectivamente necesitábamos más personas en las distintas áreas, necesitábamos especializarnos, necesitábamos personas que fueran especialistas en café, personas que fueran especialistas en cocina, más capacitados y orientados hacia lo que nosotros estábamos entregando en ese momento y no tan generales. Necesitábamos capacitarnos más en servicio. Nos pasó también aprendizajes muy duros, pero muy bonitos. Y todavía me acuerdo que llevábamos como 3 días abiertos y no me acuerdo, creo que no llegó una de las personas, sí me acuerdo, no llegó una de las personas en cocina. Entonces yo estaba atrás cortando panes y haciendo sanguchitos y de repente entra una señora, yo sé, más encima, imagínate, porque en ese minuto como que uno oía todo porque no era tanta gente, tuk, 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 y oigo la conversa que tiene con la persona en caja. Entonces la señora llega y dice, hola, ¿cómo está? Mire, me gustaría, veo que tiene unos sanguchitos chiquititos, qué rico. Mire, necesito 30, 30, 30 y 30. Cada uno de esos ahora. Y la queda mirando la persona que tiene. No, mire, tengo 6 de estos, tengo 4 de estos, 8 de estos y todo. Lo que pasa es que estamos en marcha blanca. La señora se da la vuelta, tuk, 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 se aleja y desde la puerta le dice, mire, ¿sabe qué? Si usted va a tener, si usted va a abrir algo, el día que lo abra tiene que estar preparado para todo. No puede estar a medias tintas. La señora siguió su camino y se fue. Nunca me olvidé de eso. Nunca más estuvimos no preparados. El día que tú haces algo, que abras un local o te dediques a lo que te dediques, tú estás preparado. No hay marcha blanca. Por eso hay que ser muy serio el momento en que uno dice, ok, esto se abre al público o todavía no lo tengo abierto al público y están yendo algunas personas y me están dando feedback, pero lo abro al público y ya no hay vuelta atrás. Porque las personas además, y esto yo creo que tenemos que pensar en todos nosotros, uno siempre tiene la mirada abierta a probar nuevas cosas. Ahora, uno también tiene sus regalones y sabe qué es lo que quiere hacer, dónde se siente cómodo y qué es lo que le gusta. Pero uno siempre está dispuesto a dar una oportunidad. Pero es una oportunidad. No es dos, es una. Entonces, si es una marca nueva que está partiendo y que quiere mostrar algo, no puede darse como el gustito de escudarse en, oye, no, es que estamos partiendo en marcha blanca. Tenés que estar preparado para todo. Y tal fue así esta cuestión que después nos pusimos las pilas, ahí empiezan contrataciones más especializadas, en fin. Y el taller inicialmente, además del helado, era reconocido por un montón de cosas, por las ensaladas, eran ensaladas exquisitas, después los almuerzos, teníamos menús del día, había gente que solo iba a tomar café porque era café de especialidad, incluso participamos en los primeros TNT que habían en Chile, en estos torneos de latte art, desarrollamos incluso para un torneo que se hizo en el taller, una cuestión increíble, y no me había tocado ver algo así en ese momento. ¿Y qué fue lo que hicimos? Todavía me acuerdo. De partida nos estábamos trabajando con un grano que venía de Costa Rica. Hablamos con la embajada de Costa Rica y vino a ese torneo el embajador de Costa Rica y él fue uno de los jueces. Preparé un helado de café que fuera hecho con estos granos de Costa Rica para honrar al embajador y que además tuviera que ver con parte de la experiencia que iba a hacer este torneo, y uno de los desafíos era un cono
en un cono de helado que impermeabilizamos y bañamos en algo, que tuvieran que hacer latte art metido dentro del conito, y todo muy relacionado con los eventos o especialidades que quisiéramos hacer. Salimos elegidos entre los restaurantes de la CAP del año 2016, ponte tú, siendo que éramos más bien cafetería, pero decidimos que íbamos a hacer las cosas bien en lo que decidiéramos hacer. Y eso nos fue llenando de orgullo. Al final había gente que iba a comer ensalada y le preguntaban por lo hora, no tengo idea, me encantan las ensaladas. O que iban a tomar café en las mañanas por la oficina, no, a mí me gusta el café, no cacho. Y otros que iban a comer helado. Así parte un poco esto con todos los desafíos también empresa que lleva a cualquier emprendimiento, que hay que tener paciencia, hay que tener resiliencia, eh, muchas dificultades que van relacionadas, por supuesto, con los flujos de caja, ¿no? Porque a veces uno siempre piensa y dice, no, mira, si aquí va a triunfar hay que tener ideas geniales y que está muy bien. O sea, ojalá tengas una idea muy buena y que te permita diferenciarte y tener tu sello propio. Pero las empresas no quiebran por ideas, quiebran por caja. La idea es el 1%, el 99% te queda en ejecutarla. Entonces a veces dicen, no, es que tengo una idea muy buena. Ya, pero eso puede quedar en el papel, en la imaginación. Si tú no puedes ejecutarla o no sabes Mm. ejecutarla, no puedes convocar a un buen equipo, no funciona nada. Estoy seguro que te acuerdas cuál fue la primera oferta que tenías de helados. ¿Cuáles eran esos sabores? Buena pregunta. Con todas las limitantes que teníamos para partir, porque todavía no sabíamos hacer helado de la manera que terminamos haciéndolo. Estábamos todavía en mucho ensayo-error. Me acuerdo que habían algunos sabores muy bonitos. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando uno parte en algo, siempre uno tiene gente que con mucho cariño te hace muchas sugerencias y te dice, oye, podrías hacer esto, y otros más imperativos, tienes que hacer esto. Y como que todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Entonces uno también, en esos momentos, y siento que es muy importante, uno también tiene como que volver a acordarse qué es lo que lo motivó inicialmente, y con esa motivación inicial, acordarte, tomar los consejos, pero también acordarte cuál es tu foco, dónde lo quieres poner, no olvidarte de eso. Y en la parte de heladería hubo alguien que me dijo, obvio que tienes que tener un helado de cookies and cream. O sea, helado de galleta la lleva. Y es verdad, a la gente le gusta mucho el helado que tenga galletitas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué tiene que ser el mismo helado de cookies and cream que tiene el del lado? Que era un rollo que me quedó desde un principio, ¿por qué todos lanzaban lo mismo? Y me acordé de mi papá. Mi papá se murió hace 18 años. Y yo me acuerdo cuando yo salía con mi papá cuando chico, mi papá siempre me daba galleta negrita. Y me daba una galleta negrita para que me portara bien o para que, como que compraba a futuro. Aquí está tu negrita, pero te portáis bien porque lo que tenemos que hacer, o al revés, te portas bien y después va la negrita. No, nunca tuvo un patrón estable de comportamiento, pero siempre había una galleta negrita por medio. Y ahí empieza una pregunta sobre la galleta negrita. Y dije, oye, si hacemos un helado de negrita, te podrás imaginar la cantidad de galletas negritas que me comí, o un estudio que hice sobre la cremita negrita, que era comerme la cremita y empezar a entender, oye, esta cuestión tiene, claro, tiene un sabor a mantequilla, pero también tiene vainilla, también tiene chocolate blanco y también tiene otras cosas. Listo. Y ahí surge esta idea, y en vez de un helado como de cookies and cream, era un helado de negrita. Increíble. Causó mucha sensación inicial y además pasó algo muy bonito, que conectó mi historia familiar. ¿Por qué la conectó? Porque claro, por un lado es un recuerdo que tiene que ver con mi papá, pero por otro lado, cuando van mis hijas, yo les doy helado a negrita y yo me conecto con mi propia historia y estoy como yendo incluso más atrás de lo que me pasa a mí. O sea, estamos hablando de este niño interior cuando hablábamos al principio, este niño interior que conversa con ese niño que recibía esa galleta negrita, pero hoy día ese niño interior a la vez está hablando con estas niñitas, que todavía son niñitas y están en un ambiente y en un espacio totalmente puro y mágico, que conversan con otro niño 30 años atrás. Entonces, ese camino es una locura. Y es parte de los sabores, que hasta el día de hoy, si vas al taller, siempre hay helado negrita. Otro sabor bonito era un helado que a mí me encantaba porque era una mezcla que funcionaba muy bien en mi cabeza, que era el helado de vainilla y lavanda.
que a mí me encanta y la sensación es fantástica, pero el problema de la lavanda es que se usa mucho en la industria de la limpieza. Y yo mantuve el helado de lavanda estoicamente durante por lo menos 6 meses. Mi helado de vainilla era vainilla lavanda, siempre. No había vainilla, solo vainilla. Y de repente me di cuenta, pese a lo que mucho que me gusta, es difícil sostenerlo. Incluso me pasó con un amigo muy cercano, muy querido, que siempre ha apoyado al taller, e iba para allá, iba con los niños, no sé qué. Y 3 años después, un día llegué a su casa con helado, y entre ellos llevé helado de vainilla. Yo normalmente siempre llevo puros helados especiales que tienen que ver con las cartas, con los desarrollos, con sabores de Chile, porque me encanta ver las reacciones. Y ese día llevé helado de vainilla. Y de repente este amigo ve el helado y como, bueno, ya lo prueba. Oye, pero qué cosa más rica, pero ¿por qué? Pero la vainilla. No, porque yo me acuerdo que siempre tenía esa cuestión de vainilla con lavanda que no lo voy a ver, no lo voy a pasar. Y hasta el día de hoy se mata la risa y siempre pide helado de vainilla para su casa porque el helado de vainilla de lavanda no le gusta. Hay un helado de chocolate blanco con higos de Mayarauco. Mis abuelos son de Mayarauco, que esto queda cerca de María Pinto, Melipilla, por allá. Y era un homenaje a ellos, porque hay unos higos increíbles y conseguimos un proveedor que hasta el día de hoy nos abastece tanto de fruta fresca como de fruta deshidratada, higos, y estos higos de Mayarauco metidos en este helado de chocolate blanco. Y así un montón de sabores que tenían mucho que ver con vivencias personales, pero también abierto a que la gente se pudiera comunicar y entender lo que queríamos hacer. ¿Tú aprendiste a hacer helado realmente desde cero, a innovar y a traer esta técnica llevada a la cultura, que creo que eso en innovación es espectacular porque te conectas con un producto que, claro, no es propio del país, pero tomas elementos que hay Mm. para decirle a la gente, hey, a ti te gusta mucho el helado, pero esto te va a encantar porque tiene que ver con algo muy local, muy único, esto del niño interior, esto de la familia. ¿Cuáles crees tú que podrían ser, además de estos nuevos sabores, los que siempre tienen que haber en una heladería? Porque claro, tú dices, al día de hoy la gente ya conoce el helado de negrita y siempre hay negrita porque esto ya es parte del desde. ¿Cuáles son los otros desde? ¿Cuáles son esos sabores que tú dices en todos mis viajes por el mundo, a Italia cuando haces estos recorridos por diferentes heladerías, siempre hay? Es buena pregunta. Yo creo que los sabores más típicos o lo que la gente más busca tiene que ver con lo que uno más ha experimentado. A mí me pasó una vez que me convidaron y estoy hablando hace harto rato, esto debe haber sido hace por lo menos 15 años, en el minuto en que el café de especialidad venía llegando a Chile. En ese tiempo nosotros, ¿qué tomamos? Tomamos café liofilizado, o sea, era Nescafé, Dolca y otros, eso era lo que tomábamos, o sea, no había más opciones. Y me acuerdo que me invitaron a una cata organizada por Starbucks, que convidaron a varias personas que estábamos eh, con responsabilidades dentro del rubro gastronómico, yo trabajaba ahí en un holding, en fin, y éramos 12 personas, y nos ponen una tacita A y tacita B. Y nos empieza a explicar el orador y nos dice, mire, aquí le traigo dos tipos de café. Uno es un café, no me acuerdo qué origen era, imagínate de Tanzania o no sé dónde, con un tueste medio, fantástico, un perfil City, increíble. Lo molimos justo antes para hacer un café filtrado, lo hicimos en un B60, método de extracción, bla, 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 listo. Que tienen no sé cuántos puntos, fantástico café. Y el otro café, pasé hoy día en la mañana y busqué dentro de los fidelizados que había en el supermercado el más barato, lejos que hubiera en los estantes del supermercado. Todos probamos ahí, todos poniendo cara ahí como casi como si fuera una cata, y era una cata café, probando, viendo, no sé qué. Bueno, entonces los que dicen del café A, que sea el de Tanzania, 11 de 12 levantamos la mano y los otros del B, solo uno. Y nos dice, bueno, se equivocaron los 11. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Es que uno siente que lo correcto y lo que es adecuado es lo que uno ya ha probado. Entonces, ¿qué habíamos probado todos siempre?
el café liofilizado. Entonces, cuando nos van a probar algo que no era eso y que probablemente tenía otras características que lo hace ser infinitamente superior, que no te duele la guata, que te hace bien, en fin, no lo reconocíamos como algo positivo, sino que sentíamos que era algo que nos sacaba de nuestra zona de confort y que nos hiciera sentir algo habitual. Y eso conectado con el mundo del helado, nosotros venimos de una historia y una tradición en donde hay ciertos sabores muy marcados, que es lo que siempre hemos vivido, salvo ciertos sabores regionales o estacionales o heladerías muy tradicionales que tuvieron ciertos sabores que no eran tan tradicionales y que eran increíbles. No sé, comerse un helado de canela. Imagínate, el helado de canela, ¿de dónde era? ¿De la escarcha? Que era una locura. Y que la gente lo identificaba así. O sea, yo me acuerdo cuando abrimos el taller, mi mamá la primera pregunta que me hace es, ¿vaya a hacer helado de canela? Y se lo hice. Y, y ese tipo de preguntas, ¿te fijáis? Entonces, nosotros identificamos, porque era cosa de ir a distintas heladerías y uno veía que en fondo el pool de sabores era como el desde de lo que nosotros íbamos a partir y uno miraba y ahí estaban y yo no alcancé a contar más de 45 sabores distintos entre un barrido de heladerías que hicimos antes de abrir. O sea, a donde fuimos y sumé todos los sabores, en fin, no había más de 45 sabores. O sea, yo dije, bueno, esto es lo que hay hoy día acá, y fuimos a harta la área. Esto es lo que hay hoy día acá, y nadie le interesa como jugársela un poquito más, salvo ciertos casos excepcionales que ya los vamos a mencionar. Entonces, y para hacerlo más entretenido todavía, después, ya con el taller andando y todo, hace como 4 años hicimos una encuesta para entender comportamiento de consumo. Hicimos más de 18.000 encuestas. Súper entretenido. Fue todo online, así que tiene su sesgo, por supuesto, pero a distintos rangos etarios. Fue súper choro. Y una de las preguntas que hicimos tenía que ver precisamente, oiga, ¿y usted cuando piensa en helado? Piensa, ni siquiera se lo come. Cuando usted piensa en helado, ¿cuál se le ocurre? Imagínate tabular 18.000 respuestas. Eso sí que fue una locura. Bueno, y la cosa es que aparecen 4 campeones que van arriba. O sea, esta cuestión es un edificio muy alto. Los 4 pisos de arriba, y ya separados muchísimo con los demás, son 4. Y esos 4 cuáles son: vainilla, chocolate, un helado fruta roja que se podía dividir entre otros y manjar o dulce de leche. Esos son los 4 que la gente tenía top of mind y que estaba ahí, pero sí o sí. Y sobre eso, después venían otros mucho más abajo y uno que me llamó mucho la atención y que me encantó que fuera así, el quinto era lúcuma. Me lo imaginé. Lúcuma Loco. era el quinto sabor que la gente tenía en su corazón. O sea que pensaba e inmediatamente decía, ¡pum!, estaba la lúcuma. Y después se desgranaba el choclo en un montón de otros sabores y otras cosas. Entonces, como punto de partida, uno sabía que, ok, bueno, hay ciertas cosas que la gente va a querer, pero hay otras cosas en la propuesta y en la medida que nos vayan conociendo, y siempre listo, no marcha blanca, podamos también presentarles. Y así fuimos haciendo desarrollos súper entretenidos, desarrollos con licores, con sabores especiales. Yo todavía me acuerdo de haber ido a algunas ferias, por ejemplo, al Mercado Paula, en un minuto en que era una feria muy reputada, muy importante, muy potente, haber ido con barquillera de helado y tirar distintos sabores y además de algunos sabores tradicionales, ir con sabores rupturistas. En ese tiempo que nadie se le hubiera ocurrido. Hicimos un helado, me acuerdo una vez de Jägermeister. Y llegamos a esta feria y la fila era enorme y la gente llega, no, tiene helado Jägermeister. Lo proban, oh, exquisito, me encanta esto Jägermeister. Y yo estaba armándole el helado y no, deme chocolate. Y la gente le encanta que hayan cosas distintas, que hayan cosas novedosas, cosas que llamen la atención, probarlas y todo, pero también quiere tener su espacio en su zona de confort. Y te aseguro que esas personas que subían a redes sociales, el maestro no sé qué, pero se comían helado de chocolate, llegaran a su casa y lo primero que decían, se mueren en el helado Jägermeister del taller. Tú has tenido el proceso de innovación completa, viajes, vas haciendo charlas, vas conociendo otras personas y desde este primer local tuviste un ascenso de construcción de equipos, de trabajo, también financieros y tienes ahora también más locales. ¿Cuál podría ser tu consejo? Porque no es fácil tener equipos completos, como ser el líder de un equipo, pero también poder convocar inversionistas, porque uno no tiene muchas veces todo el dinero para poner proyectos. ¿Cuál podría ser tu consejo? ¿En qué te tendrías que fijar tú o en qué te fijas
para poder tener este equipo con el que tú vas creando y desarrollando estas ideas de nuevos locales? O sea, bueno, yo no sé qué tantos consejos puedo dar al respecto porque siento que hay otros mucho más preparados y con tanta trayectoria mucho más que uno. Pero sí creo que tiene mucho que ver con parte del enunciado de la pregunta, que tiene que ver con los equipos. Los equipos, y cuando hablo de equipos humanos. Las organizaciones, en la medida que se van desarrollando, eh, el crecimiento no es necesariamente un crecimiento de espacio, de consumo, de venta, de volúmenes que tú vayas creando, sino que se pueden ir complejizando solo por el tiempo. Es cosa de pensar en personal de servicio, que me tocó también en mi vida profesional antes trabajar con garzones que tenían 20 años de garzones o garzones que tenían un mes y medio siendo garzones. Y efectivamente siento que es mucho más complejo, que no es bueno ni malo, sino que es mucho más complejo una persona que lleva mucho tiempo dedicado a un área o un rubro. Y en este caso, trasladándolo a empresas, siento que las empresas se van complejizando en la medida que va pasando el tiempo porque se van dando cuenta que hay ciertas fórmulas que les pueden funcionar mejor o peor. Y también que puede tener que ver con qué productos son los que van vendiendo de mejor o peor manera y cuánto van creciendo eh, y qué cosas van necesitando para eso. ¿Se entiende? Entonces, eh, creo que el consejo que yo humildemente le podría dar a alguien y que puede tener que ver con crecimiento locales, pero también con complejización de su mismo trabajo y cómo ir mejorando, tiene que ver con los equipos humanos. O sea, nosotros en el taller, yo me tocó partir trabajando de manera directa con el equipo de la operación y hoy día, en la medida que hemos podido ir creciendo y desarrollándonos, me toca ver otras áreas también, en donde por un lado está el área de operaciones, en otro lado está el área de administración. Eh, eh, y te vas dando cuenta que cada uno de esos equipos va requiriendo también tu apoyo, tu estímulo. Entonces, por un lado la operación, por otro lado la administración, el área comercial, cada una de estas áreas va teniendo sus propias necesidades u otras cosas que van alimentando estas áreas también. Lo que hablamos recién, bueno, ¿y qué productos vamos a lanzar ahora? Entre esas tres áreas, ninguno te dice qué es lo que tenés que hacer. Entonces, hay otra área que tiene que ver con innovación y desarrollo. Por otro lado, poder trabajar con equipos de personas que tal vez no estén metidos en ninguna de estas áreas del funcionamiento cotidiano y que te puedan dar consejos y que te puedan como ayudar, eso se los recomiendo 100%. Nosotros partimos hace ya un tiempo con un gobierno corporativo del taller. Que esta cuestión yo, de verdad que juro que siempre dije, es imposible que una heladería pueda tener como un directorio. Porque somos una heladería, pues. Si nosotros vendemos helado, vendemos felicidad, yo el directorio siempre lo asociaba como a una empresa petrolera, una mesa de 40 metros y 30 personas fumando puros metidos ahí adentro con luz oscura, así como una cuestión media lúgubre. Y para nosotros fue muy importante este gran paso, muy motivado por Nicolás, mi hermano y socio, eh, para tener esta mirada de profesionales muy reputados en distintas áreas y que en este caso, y esto es lo que le sugiero a alguien que tal vez esté en una situación parecida a nosotros, sea gente que los que quiera el negocio, que quiera el proyecto que tú estás desarrollando y que estén disponibles para aconsejarte. ¿Por qué? Porque esta cuestión es como, termina siendo como la visita al doctor, en donde tú llegas y tienes que vencer la vergüenza, la timidez o el qué me van a decir, que creo yo que es como el gran desafío que tuve cuando partimos con este directorio del taller, que es como sacarte la ropa. Todos cuando hemos ido al doctor nos ha tocado sacarnos la ropa y tal vez en la primera oportunidad así como, uy, chuta, no sé qué, y después te das cuenta que este profesional está esperando que te saques la ropa y que tú le muestres todo lo que está pasando, porque así es como la mejor forma te va a poder ayudar. Entonces, nuevamente, el consejo que puedo dar es rodearse de equipos que estén alineados con tus mismos objetivos. ¿Y cómo están alineados con tus mismos objetivos? Con capacitación y conversación. Es la única forma. O sea, tú no puedes esperar que, oye, mira, yo espero que mi equipo y la gente que trabaje con nosotros esté súper alineada con nuestros principios, con nuestros objetivos, con nuestra mirada,
si tú no conversáis con ellos, pues, y no les mostráis cómo sientes tú que deben hacerse las cosas, y a la vez, si no estáis con la oreja abierta para que ellos también te puedan aportar. O sea, es un equilibrio fantástico, maravilloso, pero tienes que tener como tu corazón súper puesto en eso, porque si no, es contratar, no sé, pues una organización un poco más jerárquica en donde tú le tengas que dar las indicaciones de todo a todos, y siento que las cosas no funcionan así. O sea, un buen trabajo en equipo hace que tú le cuentes cuál es el espíritu, lo que quieres hacer, y que ellos de vuelta te ayuden proponiendo ideas, proponiendo soluciones que permitan precisamente que aflore, y lo que hablábamos al principio, como esta parte creativa. Y este consejo que me daban cuando chicos, de las mejores ideas llegan sentados en un escritorio. Y mientras estáis sentados en el escritorio, lleguen las ideas, pero cuando lleguen las ideas puedas recepcionarlas de muy buena manera y poder compartirlas con este equipo que te ayude a solucionar de repente problemas de, oye, ¿cómo hacemos para que un helado de cabritas que se me puede haber ocurrido, las cabritas estén crocantes? Que ese equipo te ayude y te diga, oye, mira, podríamos hacer esto, no, mira, mejor hagamos esto, pero mira, probemos esto, mira, me se ocurrió, yo encontré esto, todo. Es eso, es el equipo. Tanto el que opera y trabaja contigo, como ese equipo. Llámalo directorio, no le llaméis directorio, habla con, qué sé yo, si tenéis la suerte, habla con tu papá o con un tío que tiene súper buenas ideas, o con el amigo del papá de no sé qué, que pasamos las vacaciones y que nos ayudaba, o que era súper bueno para la pega y que tenía siempre ideas entretenidas. Habla con ellos, po. Pero te vas a tener que sacar la ropa, y eso puede que te dé vergüenza. Uno podría creer que, claro, ahora con la evolución tú ya te hiciste un nombre, sales en entrevistas, te llaman, hay helados nuevos, hay innovación, que todo es bonito, ¿ya? Porque lo hablábamos un poco antes cuando partimos. Nadie sube a redes sociales las fotos de un funeral, porque claro, es como que a ese momento uno quiere compartir como lo bonito. Y creo que tú tienes en la mayor parte del taller, por lo menos lo que sabemos y lo que hemos conversado alguna vez en el pasado, son buenos momentos, hay un buen equipo, pero tú también tuviste problemas y cosas que a veces dices como, chuta, ¿cómo me paro ahora? Y recuerdo cuando tú hiciste como este gran salto de irte a un lugar nuevo, tenías muchas máquinas, se anunció con bombos y platillos, pero parece que había una gente indeseable que estaba esperando ese momento y te pasó algo que uno diría como esto pasa en las películas, ¿no? Tal cual, sí, pues. Bueno, lo que nos pasó finalmente es que en un momento determinado, ya en el taller en Providencia, nosotros teníamos nuestra fábrica, nuestro centro de producción ahí mismo. En el piso arriba se atiende, en el piso abajo hacíamos helado. Y de repente ya los espacios eran un poco más incómodos para siempre seguir trabajando de la misma manera, con el mismo tipo de máquinas, mismos procesos, pero necesitábamos mejores espacios para poder seguir produciendo lo que necesitábamos hacer de muy buena manera y asegurar que siempre tuviéramos el mismo resultado. Esto del método científico que hablábamos antes, que es tan relevante e importante para poder sostener tu trabajo artesanal de buena manera, porque algo artesanal no necesariamente es algo bueno, tampoco es algo malo, pero si no puedes sostener un estándar, pucha, va a ser siempre una moneda al aire, a ver si me tocó rico esta semana o me tocó no tan rico. Entonces, hay que tratar de buscar las formas para poder trabajar de excelente manera. Y es así como surge este proyecto muy bonito de armar un centro de producción. Finalmente encontramos el espacio, el lugar, todo. Imagínate las ilusiones, fue un desarrollo fantástico. O sea, teníamos una energía muy positiva y todo el equipo, porque era una ilusión para todos pasar de estar ahí un poquito más incómodos, pero con harto rigor, con harta mística, porque todos sabíamos a dónde queríamos ir, a pasar a un lugar que era espectacular para las necesidades que teníamos. Y así surge esta idea y este centro de producción. Finalmente lo armamos, compramos más máquinas, nos encalillamos, pedimos créditos, armamos todo esto para poder partir, y a una semana de haber como llevado las máquinas, haber iniciado esta cuestión, nos entraron a robar, se robaron todo, se robaron las máquinas, se robaron, pero hasta los computadores, nos limpiaron. Incluso todavía me acuerdo, tenía hasta un camioncito que le habíamos puesto unos logos del taller y que era pero súper bonito, y hasta eso sellaron, o sea, ya sellaron todo. Y claro, pasamos por momentos bien difíciles, todo el equipo estaba
estaba ahí como bien triste, como que costó harto como salirse un poco de esa energía. Al principio la sensación inicial al ver este desastre fue como, sonamos, po, porque no tenemos mucho más que hacer. Se habían llevado las máquinas, nos dejaron una, que era un poco más chica, y ¿qué hacemos? Pues teníamos como que prepararnos para o para sentarnos y aquí se acabó, o ver qué hacer. Y durante 2 horas, me acuerdo que pasamos como por un periodo difícil, fueron 2 horas difíciles como de sentir que esto se acaba. Y después me quedé mirando esta cuestión y dije, bueno, ¿qué hay helado en la cámara de congelado? Hay gente que quiere helados del taller en este minuto, nosotros tenemos un local en que también estamos vendiendo helados. La única forma de salir de esto es vendiendo helados. Y aparecimos en hartos noticieros y en las partes policiales, en el lugar en que uno jamás le gustaría aparecer. Ahí salimos y también llegó la solidaridad de varios heladeros que, llamando por teléfono, cómo ayudamos, no sé qué tal, algunos nos prestaron máquinas, imagínate la cuestión increíble, maravillosa. Y ahí empieza como este proceso de reconstrucción que también, yo creo que fue muy místico también, porque quedamos todos muy golpeados, nos pegaron también en la ilusión. O sea, ¿cierto? Además de un daño económico inconmensurable, porque para nosotros somos gente de esfuerzo, gente que todo lo que hemos ido como avanzando ha sido igual que todos, que la mayoría, que es pidiendo crédito, trabajando muy duro, Tomando riesgos. tomando riesgos, rebuscándola para ver cómo podemos lograr las cosas, siendo muy conservadores en la relación de qué compramos, qué hacemos, dando pasos siempre pasito a pasito, sólidos, nunca como grandes saltos, salvo que uno diga, bueno, aquí va la convicción, pero siempre pasos firmes. Entonces, aquí había como que volver a hacer una cuestión de cero, ocurrió esto, y volver a pedir máquinas. Imagínate, las máquinas que te habían llegado hace un mes desde Italia. Además, yo había tenido la maravillosa oportunidad de que una marca italiana que se llama Catabriga me invitó a ser su primer embajador chileno, segundo en Sudamérica, de la marca para Sudamérica, que era una cuestión pero impensada, que hasta el día de hoy es así. Yo hablo directamente con ellos y les cuento esta cuestión, nadie podía creer que nos hayan robado las máquinas, era impresionante. Y ellos también fueron muy atentos, nos permitieron reponer las máquinas, obviamente hubo que comprarlas, pero a unos precios en que ellos también nos ayudaron muchísimo. Y fue como partir de cero, pero ahora también con la conciencia de que hay cosas en el camino que ocurren, hay cosas que van a ocurrir. Uno siempre tiene que estar con la mejor de las energías y poner todo no sé, pues todo tu ser en esto. Y ahí yo también sentí como cosas importantes respecto al equipo. Yo me acuerdo que recién ocurrían todas estas cuestiones, a mí me venían pero así el llanto se me venía pero a flor de piel, era una locura. Pero yo cuando estaba con mi equipo, eran mis 2 horas del día en que bombín, aire, y vamos muchachos, vamos para adelante, estábamos todos súper afectados, listos, y después me iba a deshacer tranquilo ahí en mi cómodo espacio familiar, donde ahí mi señora me ayudó mucho también como a poder equilibrarme y ordenarme en momentos que no fueron fáciles. ¿Pensaste en algún momento, porque las, tú hablaste de 2 horas que son cruciales, que te llaman, oye, robaron todo, o sea, literal, estamos hablando de un centro de distribución donde había máquinas enormes, Sepo. o sea, esto fue un robo con camiones, con gente, o sea, una cosa a gran nivel. Mm. ¿Pensaste en algún momento como, no, sabes qué, chao, lado? Bueno, más que echado el helado, en un minuto yo tengo como filosofía de montaña y desde chico me gustaba subir cerros. Ya me va quedando menos de la subida de la montaña, pero sí experiencias muy lindas y que siento que también me ayudaron a forjar carácter. Y creo que una de las experiencias bonitas que aprendí es que uno cuando se pone un desafío, una travesía o subir una montaña en particular, uno cuando la quiere partir a subir, le pega una miradita nomás ahí de lejos como está, pero después nunca más volví a mirar la cumbre, sino que vas viendo la ruta. Y mira, voy a llegar a esa piedra ahora, y después voy a ese portezuelo, y después voy a ir a esas pircas, y después tengo que llegar a estos penitentes, y después como que tú vas poniendo metas y objetivos que sean alcanzables, porque si tú quieres mirar directamente la cumbre, que sabes que va a llegar en 2 o 3 días más, y ya te sentís un poco cansado porque tienes que pasar una parte que te cansa, en general la sensación de agobio y angustia te invade y lo más probable es que tu recorrido final no va a ser lo esperado
o tal vez no llegues a tu objetivo porque no te vas poniendo metas concretas. Yo siento que esas 2 primeras horas cuando nos avisaron que ocurría esto, yo como que me quedé mirando la cumbre. O sea, y sentía un peso durísimo y diciendo, bueno, y esta cumbre como de sobrevivamos y hagamos helado. Y lo veía muy lejos, lo veía inalcanzable. Y luego de eso, ahí empecé como a mirar un poco más cerquita. Bueno, nos queda algo de helado en la cámara. ¿Cuánto rato podemos sobrevivir con este helado que ya está hecho? Tanto para nuestra distribución propia en el taller como a los clientes, empresas que trabajan con nosotros. Ya, tenemos este deadline, tenía eso. Ya, ¿y tenemos insumos y materia prima? No, se llevaron todo. Ok, vamos a hablar con los proveedores para preguntarle y para poder ver en qué estamos y cómo nos pueden colaborar, a ver si nos pueden mandar insumos y darnos un poco de tiempo para poder pagarlo, entendiendo esta situación. Imagínate llamar a un proveedor al que tú le pides mucha leche o le pides muchos insumos y decirle, mira, me acaba de pasar esto, en donde estoy en un riesgo enorme de caer al precipicio en cualquier segundo, ¿me podéis mandar más producto y darme más tiempo para pagarte? Probablemente haya gente que te corte el teléfono. Y nos pasó con un par, pero solo con un par. La mayoría se portó increíble. Incluso clientes de empresas que tenían créditos a 30 días, qué sé yo, llamando por teléfono y de cadenas importantes. Oye, acabo de ver la factura, acabo de dar la indicación para que te paguemos todas las facturas. No sé, el helado que me llegó ayer y que se paga 30 días, te va a llegar todo ahora. Para poder ayudar, para poder cooperar, en fin, hubo como un montón de líneas que había que mirar, que tenía que ver con esto de la venta del helado, llamados, como te contaba recién, de heladeros que tenían máquinas más chiquititas, entonces al final éramos nosotros funcionando con mucho orden, disciplina, con mucho rigor, con máquinas más chiquititas, funcionando 24 horas al día, o sea, tuvimos que hacer turnos de día y de noche para poder cumplir con los requerimientos y necesidades que teníamos. Eso también traía efectos colaterales, que era mucho más caro de producir, o sea, es mucho más caro tener a alguien trabajando de noche, es mucho menos eficiente con máquinas más chiquititas y los costos y en fin, pero eso no era el momento de pensar en esa parte, sino que era como, necesitamos ponernos de pie. Nos acaban de pegar durísimo, durísimo, nos dejaron en el suelo y aquí o con el dolor nos echamos a morir o nos tratamos de levantar con lo que sea y como podamos y vamos saliendo adelante. Ese ejemplo de la montaña es súper bueno porque en la montaña finalmente uno va en un equipo, se tiene que ir apoyando eh, y te tienes que llevar bien con los que van ahí, con tu cordada y con los que van en tu grupo. Y lo importante que es llevarte bien siempre con tus proveedores, con tu banco, con los que están en tu entorno haciendo lo mismo, Mm. porque claro, sin tú pedirlo, te bombardearon el teléfono a ti y a tu equipo diciendo, ok, ¿cómo ayudo? ¿Cómo, cómo hacemos que esto salga adelante? Porque el taller iba hacia arriba y también puede ser para alguien que está haciendo helado decir, oye, espectacular, porque el mercado ahora me van a comprar a mí el helado, pero eso Mm. no se dio así y Mm. te dan la mano y eso nunca se olvida. Mm. Tal cual, así fue y hasta el día de hoy siempre nos acordamos de eso. Nos acordamos del cariño con en verdad el cariño con el que siempre nos han tratado. Yo nunca como que he sentido mucha cosa, tampoco investigo mucho, pero en general como que siempre hemos decidido seguir nuestro camino con buena actitud, sin tratar de mirar de alguna forma que tenga alguna connotación negativa a nada ni nadie, siempre esperando lo mejor, siempre tenemos muchas palabras buenas para quien tenga algo bueno que mostrar o que contar y siempre vamos a tener esa actitud y así lo hemos sentido reflejado siempre. Yo en verdad me siento y como equipo nos sentimos muy contentos y bendecidos de las reacciones y respuestas que en general tenemos. No, como que no vivimos en conflicto con nadie, sino que en general vivimos como con desafíos de querer crecer, desarrollarnos, eh, como ganarnos a nosotros mismos, ¿te fijáis? Y queremos y estamos constantemente pensando en estas nuevas cartas o en estas oportunidades de que crezca el taller y que crezca a otro local. ¿Y qué vamos a hacer en ese local? No estamos pensando, a ver, ¿contra quién vamos? No, queremos mostrar lo que hacemos, lo que queremos hacer, pensar en qué experiencia queremos dar, qué aprendizaje tenemos, mira qué bonito, qué aprendizaje tenemos de la experiencia previa.
de otro local. ¿Y qué queremos aprender acá? ¿Qué le diría al Diego actual al Diego que, ok, cerró el arriendo en ese primer local de Providencia? ¿Cuál sería el consejo entre Diegos? Mm. Pucha, yo creo que el consejo sin duda es paciencia, 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 paciencia. Hay que ser paciente. Y no es mucho más que eso, es ser paciente. Porque de repente uno se tiende como a agobiar, se tiende a angustiar cuando las cosas no ocurren en el tiempo que tú quieres. Es como llegar, oye, llegamos, partimos, oye, qué exitazo, vamos con todo, pero qué increíble, qué maravilla, eso no es así. O sea, ojalá que a alguien le resulte así, felicitaciones. No, no es nuestro caso. Nosotros llevamos, no sé, 9 años de harto trabajo, de hartas cosas. Tenemos experiencias muy bonitas, muy positivas, pero también las experiencias que tiene toda pyme, que es enfrentarte a Previred, enfrentarte al IVA y enfrentarte a los sueldos. Y obviamente al pago de proveedores de manera semanal. Eso es una realidad. Y ese tipo de realidad va en paralelo con toda la otra parte que tiene que ver con qué productos queremos mostrar y qué experiencia de servicio, que es increíble y que es fantástico que estamos metidos ahí. Pero todas las empresas vivimos y pasamos por momentos que no son sencillos y que no son fáciles semana a semana. Y semana a semana te jugáis el pellejo y vais con todo metiéndole el hombro. Y junto con eso, que es un desgaste y que te está como presionando de manera habitual, también estás con el desafío de ser lo que tú quieres ser en esta maravillosa empresa. Empresa es emprendimiento, empresa es como cuando uno quiere desarrollar una gran empresa, no está pensando de nuevo en el petrolero gigante, sino que tú estás pensando en un desafío que es muy importante. Y volviendo a la montaña, que es como quieres organizar una expedición, estás organizando una empresa. Tú quieres salir a buscar, a conseguir ciertos objetivos. Y creo que lo que a todos nos tiene nos tiene que guiar es la paciencia. Porque tienes que irte acompañando de todo esto, de tus desarrollos y tus desafíos, con el rigor del día a día. Paciencia. Porque finalmente quieres hacer tu proyecto, que es tu pasión, rentable. Porque si no, me quedo en una idea mágica, quizás con el Diego del pasado pensaba en estos helados increíbles que le gustaban a él solamente y que lo apasionaban a él, pero no se vendían. Mm. O quizás estaba ahí neteando porque eran unos productos muy caros, muy específicos, muy difíciles. Entonces, eh, juntar la innovación, el crecimiento, que la gente ame tu marca, también con que sea rentable, porque ahí todos ganan, porque hay cientos de familias involucradas, Mm. hay trabajadores, hay proveedores, entonces no es fácil como plantearlo a modo empresa. Me gustaba cuando hablábamos antes de la montaña, a los dos nos gusta mucho la montaña, y este principio de la montaña que es el no deje rastro, que tú dices, ok, voy a situarme allá en la cumbre, pero quiero que en ese proceso no pasar a llevar a personas, no molestarme con gente, aprender lo máximo que pueda en la ruta, porque es verdad, uno mira el objetivo de la cumbre y te empiezas a nublar, pero hay que disfrutar este proceso caminando, ¿no? Sí, pues, los gringos le dicen el enjoy the ride, que es como disfrutar el camino. Y también hay otra cosa que es muy bonita y tiene que ver con los altos y bajos de las cosas que van pasando. Y es que, y esto lo decía un montañista venezolano que se murió en una cumbre, y él decía que la cumbre es recién la mitad del camino. Y eso también es verdad. Que uno tiene que estar pensando constantemente en que, bueno, listo, y vamos para arriba, y vamos metiendo, y la mística de la subida, no sé qué, y después vienen momentos de baja y momentos de dificultad y todo eso, y uno también tiene que tener como el mismo espíritu de congregar, de trabajar con tu equipo, de oír, de entender cuáles son las necesidades, qué es lo que está pasando, cómo nos identificamos para ser quienes somos. O sea, uno se tiene que preguntar esas cosas, porque al final esto no es eh, no sé, no somos inteligencia artificial que esté como cuadrada solo con información.
somos emociones, somos seres profundamente, o sea, somos emociones. Los humanos somos emociones y trabajamos con otros seres que son puras emociones también. Entonces, ¿cómo logramos organizar todo este tumulto de emociones y cosas en algo que nos motive diariamente a levantarnos en la mañana a decir, a esto voy y esto es como lo que yo hago, más que decir, otra vez, no, por favor. Es muy relevante, es muy importante. Y en este camino a la cumbre, uno quiere llegar a la cumbre, pero también quiere bajar, que es otro proceso de aprendizaje y también es peligroso porque tú quieres llegar a tu campamento base para intentar otra. Entonces, es verdad que no es fácil. eh, Tú has podido ya desarrollar con estos años locales, equipos, una marca, vivir una filosofía personal Mm. traspasada a el taller, porque eso es muy bonito. Cuando tú ya empiezas a mezclar todo lo que te mueve familiarmente, tú hablabas de las emociones, con tu equipo, con tus proveedores y en un ecosistema que va avanzando y haciendo cosas bonitas, Mm. cosas que van perdurando también porque vas dejando un sello. Ya nadie se va a olvidar o nadie se olvida ahora del helado de negrita, por ejemplo, o de los nuevos que vas a sacar. Mm. Es un desafío siempre y te felicitamos por eso, porque desde el día en que te conocí me ha impactado mucho cómo se nota que lo que tú eres, lo que estoy viendo ahora, también es el taller cuando voy. La gente cómo te atiende, cómo te habla, o sea, se nota que has podido traspasar eso al taller y por eso es que le ha ido tan bien. Mm. Bueno, yo siento que hablando de cumbres y todas esas cosas, nosotros no estamos ni en el campamento base todavía. O sea, siento que está el todo, y cuando digo todo, es el todo, todo por hacer, y hay muchos, muchos desafíos pendientes que tienen que ver precisamente con cómo todo este equipo, por el final lo que uno ve si va al taller, eh, uno ve equipos de personas y equipos que tal vez hoy día capacitan otras personas o que tal vez capacite yo. Y lo mismo en todas y cada una de las áreas en las que estamos hoy día como trabajando y desarrollándonos. Son un espíritu común y es la suma de todas las voluntades y tener relaciones súper directas, súper francas y súper abiertas a conversar cualquier cosa. Nosotros conversamos cualquier cosa, obviamente que nos convoca mucho a hablar de helado, pero hablamos de todo y estamos cada día, pucha, en esta cuestión que es como, existe como un concepto que es el perfeccionamiento continuo. Es decir, nunca estás pensando en la perfección. Y estas relaciones como de pensar en que lo perfecto es enemigo de lo bueno, o estas cuestiones en que nunca tomáis ninguna decisión, pues estáis todo el rato analizando variables. Mira, yo creo que esto, vamos a esperar a que pase esto, y le metís cabeza, y al final no haces nada. Y pasáis toda tu vida lleno de ideas que eran súper entretenidas, pero nunca te atreviste a sacar ninguna. ¿Y por qué? Porque nunca rascaste acá y te diste cuenta que decía ahí, miedo. Hay que rascar, hay que sacarse el miedo y con la información disponible, en algún minuto decir, aquí hay un acto de convicción no explicable solo por los datos. Y es así. Y creo que cualquier persona que haya tenido la oportunidad de emprender en algo, que es por lo menos nuestro caso, llega un minuto en donde si le seguís preguntando cómo llegó a hacer lo que hizo, llega un minuto en donde dice, no tengo más explicación. En un minuto dije, ya, vamos, traje baño, piscina, pum, y me voy. Y ya está. Y si funciona o no funciona, bueno, ese es otro carrete, es otra discusión. Lo importante está en tu energía, en tu convicción, soportado con los datos de los cuales tú dispongas, y en un minuto decir, ya, es hora de hacerlo. Y eso traspásalo para todo. Yo también lo traspaso para la vida privada. O sea, si yo hubiera tenido que definir el momento ideal para casarme, no me caso nunca. Porque siempre va a haber algún factor que diga, no, tal vez, mira, mejor esperemos a esto, que mejor esta condición de esto. ¿Por qué no? O después para tener hijos. Ah, nunca sería el momento óptimo, ideal. En fin, las cosas tienen que ocurrir y es uno el que, al igual que una enzima
que toma un producto A y la enzima lo cataliza y lo convierte en B, que es una cosa simplemente de tiempo, aquí pasa exactamente lo mismo. Si tú metís la enzima y haces que A se convierta en B, ya está. Eso es. Y volviendo a lo que decía tu papá también, del consejo que te da de hacerlo bien, hacerlo con pasión, dedicarte a eso, Mm. ¿no? Porque me imagino que eso también está presente siempre y es imposible no recordarlo, porque me gusta mucho que el helado te traiga esos recuerdos del niño interior y te agradezco que nos vayas liberando cada vez que nos vemos, como estas nuevas pepitas, estas cositas divertidas. Te agradezco por tu tiempo hoy. Vamos a seguir, obviamente, como siempre, revisando todo lo que tiene el taller para ofrecernos nuevo. Hay un nuevo local que se viene también. Vamos a estar ahí, seguro. Diego, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Siento que este es un espacio fantástico de poder conversar un poco más desde el corazón, desde la revisión, desde una mirada franca. Así que nada, pues muchas gracias y feliz de haber podido participar en este espacio el día de hoy. Qué súper invitado tuvimos hoy, Diego Lisoni de la heladería El Taller, contándonos cómo tener mejores equipos de trabajo, cómo tener un buen producto para que la gente lo prefiera y que tu negocio sea muy robusto. Si te gustó esta entrevista, déjanos tu comentario, nos encanta leerte y nuevamente le doy las gracias a todo el equipo de Cursos de Cocina que hace posible esta entrevista. Nos vemos en un próximo episodio.